Esperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy nos visita un estudioso de la historia, de la política, de la historia política, y también un escritor, porque realmente el libro que ha escrito es imperdible, a partir de un viaje que ahora lo vamos a comentar. Y es de nuestro vecino y querido Uruguay. Adelante, Roberto Sijón. Hola, buen día, Susana. Un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia habitual a la otra orilla del charco. Sí, no, pero además, como te decía recién, toda la gente de Uruguay que conozco y que sigo conociendo, muy buena gente. Y como digo siempre, como te lo decía, para mí es muy importante cómo somos como personas. Es verdad. Después cuando me muestran el currículum. Entonces, creo que la verdad que toda la gente que conozco de Uruguay, eso que ustedes pueden encontrarse con diferentes ideologías en la calle y saludarse, como vimos con los presidentes, si bien en este momento están pasando momentos también muy difíciles por el recrudecimiento del antisemitismo, pero no solamente es en Uruguay, claro, sino que bueno, ya vamos a hablar algunos de esos temas, qué es lo que se repite, qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, Roberto, vos has escrito este libro, que ahora lo va a poner el productor, Los Senderos del Ocaso, ¿no? Que es muy recomendable, y es un libro que surgió después de una experiencia tuya de un viaje a Varsovia. Correcto. ¿Cómo es que surgió el viaje y qué te pasó, no? O sea, ¿cómo fue? Porque Mirá, la hipótesis de viajar a Polonia, no como un viaje turístico para conocer el país y sus bondades, sino para ver un poco, reencontrarnos con todo lo que fue el Holocausto, la Shoah, en los campos de concentración y guetos y demás, era una idea que a mí me circunvalaba en órbitas lejanas, o sea, no era un debe ni estaba descartada. Lo concreto es que sobre el final del 2022 se empezó a programar la hipótesis de hacer un viaje de este tipo a Polonia, organizado aquí en Uruguay por el Centro Recordatorio del Holocausto, con Rita Vinokur como directora, y el guía Mario Sinai, que es un argentino israelí, doctor en educación, formado en Yad Vashem. Entonces, bueno, se me daban unas condiciones interesantes a priori. Dije, bueno, me anoté y finalmente hicimos ese viaje. Fuimos 43 uruguayos, judíos y no judíos, esto es importante, que radicados en Uruguay, en Israel, en Canadá y en Estados Unidos. Y muchos nos conocíamos, muchos no, nos encontramos en un hotel en Varsovia. Y así comienza este viaje que, bueno, digamos, si tuviera que darle un solo adjetivo, fue removedor. Y sí marca en estos temas un antes y un después. ¿Por qué hablas de una Varsovia compleja, confusa y cosmopolita? Es una buena pregunta. Mira, yo soy descendiente de judíos polacos. Y la verdad es que lo que yo escuchaba en casa acerca de Polonia era
absolutamente negativo. O sea, vamos a decir, mi papá básicamente, que había venido de Polonia siendo un muchacho joven de 22 años, polacoparlante, más allá de que la lengua materna era el yiddish, como todos los judíos en Polonia, no quiso saber nunca más nada de Polonia. Es más, no volvió a hablar el idioma. Yo no sé finalmente si papá recordaba o no hubiera podido hablar el idioma polaco, pero no quiso saber más nada. Eso era por alguna forma, y como que supuestamente todos los polacos son antisemitas. O sea, una suerte de dolor transformado en rencor que me inspiraba un prejuicio. Y no es un prejuicio que yo esté, digamos, haciendo una confesión individual. Es uno de los prejuicios, yo diría, bastante clásicos de judíos que han venido, por lo menos de Polonia, que es lo que estamos hablando ahora, porque nos faltan otros puntos de tragedia en Europa Oriental. Entonces, cuando llegamos a Varsovia, la idea era justamente tratar de ver en qué medida se concretaban o no esas impresiones previas, simplemente escuchadas a lo largo de una vida dentro de los ámbitos judíos. En mi caso particular, no lo puedo generalizar, pero para formar una idea propia. ¿Y qué sucede? El primer encuentro fue un free tour, como se hacen en los viajes turísticos, con una guía polaca, una chica encantadora, socióloga, que me empezó a mostrar, digamos, la ciudad a pie, y características de Polonia, o sea, hablando de Chopin, hablando de Copérnico, y todos estábamos de alguna manera como los gatos, como los felinos, con las garras prontas para ver qué decía, muy sensibles a cada palabra. Y resulta que la chica no mencionaba el tema del judaísmo en Polonia. Estos free tours demoran más o menos 60 minutos, 45 minutos, una hora, y pasaban los minutos, era interesante lo que ella nos contaba de la vida polaca, pero no abordaba el tema judaico. Entonces estábamos realmente con la piel muy sensible, hasta que sí lo empezó a nombrar. Cuando empezó a nombrar el tema judaico, nos aliviamos un poco, porque tenía una mirada humanitaria hacia lo que había pasado en Polonia, pero de cualquier manera cuidadosa, con cierta distancia. Finalmente nos sentimos de alguna manera imbuidos en lo que es hoy Polonia, viendo cómo el tema se maneja con cuidado. Yo daría una percepción de que la sociedad polaca aparentemente no tiene del todo resuelto su tema. Eso pasa en los países bálticos. Yo hace poco vine de Rumania, de Croacia, de Serbia, todos esos países, sí. Y es como que está todo bien así tomado con alfileres, ¿no? A medida que iba hablando la guía se iba excitando más, ¿no? Y bueno, y obviamente lugares que han sido bombardeados permanentemente, con familias con desaparecidos, secuestrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un poco, bueno, ¿cómo queda en el inconsciente, no? Bueno. Como pasó con Ucrania o como ahora, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Donde la gente joven no quiere la guerra y se les dice la guerra o la cárcel, ¿no? Y entonces, o cuando uno ve los soldados de Corea del Norte ahora que van a ofrecerse para Rusia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque son cientos de años de persecución, de torturas, ¿no? Y eso queda en la familia. Por eso tal vez tu papá, como una vez me hiciste acordar a un paciente que cuando fue al pueblo del padre de Italia le dijo, no preguntes más, hasta acá podés preguntar. Entiendo. ¿No? Bueno, lo que tú decís es muy cierto. La historia, para empezar, estamos hablando, cuando hablamos los judíos, de una historia de un pueblo milenario. Entonces, es una historia técnicamente hablando de larga duración,
pero por otro lado, absolutamente mezclada con mitologías de todo tipo y, vamos a decir, historias encadenadas que van a su vez generando nuevas interpretaciones de un periplo, digamos, complejo del pueblo judío a lo largo de miles de años. Ahora, en el caso concreto de Polonia, yo que te decía que es confusa, que es contradictoria, y por otro lado es comprensiva. ¿Por qué confusa? A ver, ¿por qué no nos explicás un poco más? Hay un punto muy concreto. Del gueto de Varsovia, que es lo que uno va a buscar en un tipo de viaje de esta naturaleza, no hay nada. Varsovia fue totalmente destruida. Hay que comprender que todo lo que vemos en Varsovia es reconstruido. Es una ciudad absolutamente reconstruida. Entonces, caminábamos por las calles. ¿De qué calles? De una ciudad hermosa, nueva, preciosa, con ornamentos públicos bonitos, con edificios modernos, con un transporte público, yo te diría, ejemplar, una cosa hermosa. Y yo me preguntaba, y nos preguntamos, ¿y el gueto? ¿Dónde está el gueto? ¿Dónde está lo que yo sentí que fue el gueto? Y en el libro, que lo acompaño con fotografías, pongo una fotografía previa de lo que para nosotros era el gueto, con niños en la calle famélicos, con carros con cadáveres y todo lo que sabemos del gueto, y nos encontramos que aparte en un día de mucho sol, una ciudad hermosa. Entonces, a partir de ahí, tenemos que elaborar en esa instancia de que, bueno, pues que la vida continúa, y continúa también en Polonia, y obviamente si Varsovia estaba destruida había que reconstruirla, pero que nada de lo que pudieran haber reconstruido iba a sellar lo que pasó en esa Varsovia de un gueto de 460.000 personas, 460.000 judíos, de los cuales sobrevivieron 50.000. O sea, donde ya comenzó, la Shoah comienza con el gueto de Varsovia, y fuerte. Bueno, esa es una foto, Susana, muy impactante. Resulta que igual tengo que hilarte la parte de la confusión. Esa foto es una foto de fosas comunes en el cementerio de Okopowa, en Varsovia. Resulta que el gueto tenía un cementerio en un extremo que era uno de los más grandes de Europa. Un cementerio que llegó a constar de 250.000 lápidas, de las cuales hoy quedan 180.000. Y cuando íbamos a ir a pasear al gueto, al cementerio, yo dije, ¿al cementerio? ¿Qué se puede encontrar en un cementerio? ¿Más muerte? No. En el cementerio encontramos desde tumbas de lo que podría ser, metafóricamente, la vida judía riquísima previa en Varsovia, que yo creo que el mayor exponente de la riqueza de esa vida judía es Isaac Bashevis Singer, en sus relatos, en sus cuentos, sobre todo en el libro Amor y Exilio, que cuenta lo que fue esa riqueza y la destrucción. Lápidas de gente judía que llegaron a ser, está el rector de la Universidad de Varsovia asesinado ahí. Por supuesto, Janusz Korczak y su padre, y gente que vos decís, wow, estos no son, por supuesto, toda tumba lleva atrás un ser humano, pero de gente de un valor previo a la Shoah, incalculable para la propia Polonia. Pero cuando llegamos a la foto que tú exhibiste de las fosas comunes, de 15 metros de profundidad y otros tantos de longitud, cubiertas por esas piedras, donde hay realmente decenas, no sé, decenas de miles de cadáveres que tiraban ahí, si bien separados, fosas de hombres y de mujeres, todas estas cosas que uno dice, wow, cómo de cualquier manera se mantuvo alguna de esas tradiciones judaicas, donde los que hicieron la fosa fueron judíos esclavizados por los nazis dentro del gueto, y tiraban ahí los cadáveres. Ahí
literalmente uno se quiebra emocionalmente. Porque aparte con estos dispositivos móviles que uno puede escuchar una música pregrabada, Mario, el guía, puso la música de un Kadish, la plegaria por los difuntos. Yo te digo la verdad, tenía mi garganta atragantada. O sea, era un Kadish por 460.000 personas, era un Kadish por una judería polaca que supo tener 3,5 millones de judíos, y ahí vuelvo a Polonia, que formaba parte integral de la sociedad polaca. No hay una Polonia en esa época, digamos, ¿no? En ese contexto histórico, en ese corte temporal, no hay una Polonia sin judíos, no hay judíos sin Polonia, sin polacos. Entonces, ¿qué pasa? Polonia fue el lugar en los cuales los nazis eligieron poner ni más ni menos que todos sus campos de exterminio. Entonces hay una primera pregunta, ¿y por qué solo en Polonia? ¿Por qué no encontrás un campo de exterminio en Estonia, donde tú me dices que has visitado, o en Lituania? Claro, están en Polonia. No quiere decir que no asesinaron judíos en Europa Oriental, por supuesto que sí. Pero están en Polonia. Entonces, el primer punto, ¿eran campos polacos o eran campos nazis polacos, nazis en Polonia? Una forma semántica no menor de describir esos campos. Los polacos sacaron leyes últimamente en las cuales se condena, cuando digo se condena punitivamente, el delito de asumir que Polonia fue antisemita. Pero te estoy hablando de una ley donde no se puede decir que los polacos fueron antisemitas. Y ahí yo agrego en el libro datos concretos, o sea, después voy a leer un poquito cómo intenté diagramar el libro, donde hubo juicios concretos contra gente, historiadores, por ejemplo, que denunciaron antisemitismo en Polonia. O sea, en Polonia no se puede decir eso. Pero por otro, creo que incluso en página 12, no sé si yo no había leído, cuando salió esa ley, por ahí por 2021, de una nota en que alguien decía, estoy penado por Polonia, y acusaba el antisemitismo que había reinado en Polonia. Pero por otro lado, los polacos erigieron el Museo Polin. El Museo Polin es una obra museística extraordinaria. Hicieron un concurso de arquitectura, lo ganaron arquitectos finlandeses, y están retratadas, vuelvo en esta espiral, 1000 años de vida judía en Polonia. 1000 años. Yo no sabía que la comunidad judía polaca tenía ni más ni menos que 1000 años. Pues yo sabía que la más antigua siempre fue la comunidad judía en Roma, que desde su dispersión con la destrucción del Segundo Templo Romano quedaron los judíos en Roma, punto, la más antigua de las diásporas. Pero nunca pensé que 1000 años tenía la comunidad judía en Polonia. Y ese museo está hecho por polacos, reconociendo esa vida judaica. Entonces, por un lado hay una ley donde no se les puede acusar de antisemitas, tuvieron sus campos de exterminio allí. Por otro lado está el Museo Polin. Es confuso, es contradictorio. Los alemanes sí resolvieron el tema. De alguna manera, yo decía en el lanzamiento que tuvimos del libro en la feria reciente en Montevideo, la Feria Internacional del Libro, que Jürgen Habermas acuñó el término del uso público de la historia en un famoso debate de historiadores en los años 86, donde Alemania asume la corresponsabilidad de la Shoah, lo cual no significa que puedan haber obviado que abuelos o bisabuelos hayan sido nazis, porque eso es contrafáctico negarlo, pero que hoy la comunidad, la sociedad alemana, se hace corresponsable de ello, y como decía Jürgen Habermas, en el momento en que pueda caminar un descendiente de nazis y descendiente de judíos muertos en la Shoah por Alemania en forma íntegra y amistosa, en ese momento el uso público de la historia queda resuelto. Y así es, Alemania es un adalid de los derechos humanos en Europa. Polonia está lejos de eso. Ojalá que lo logre, pero de ahí un poco la respuesta a esa confusión y contradicción que tiene puntos a favor y en contra en Varsovia, e impactan, porque es el primer lugar que uno va.
O sea, después hay otro tipo de impactos. Y cuando vos decías que buscabas el gueto y no estaba. Bueno, eso es, yo te diría que ahí empiezan a jugar distintas facetas de las emociones. Primero lo que uno sabe, y sabemos que hay un gueto, y un gueto que sabemos de su rebelión, y sabemos de sus padecimientos, sabemos que el gueto fue una experiencia de asesinato por inanición de los judíos en el gueto, o sea, el programa de los nazis en el gueto de Varsovia incluía 184 calorías diarias por residente en el gueto, lo cual era un intento de exterminio por inanición, que no se completó en el acto, sino en 6 meses no quedaba nadie, porque hubo contrabando del otro lado del gueto, porque hubo otra vez polacos que sí contribuyeron a que de ese contrabando pudieran obtener recursos alimenticios y demás. Ahora, cuando uno se encuentra que todo eso no está, tiene que empezar a trabajar también la imaginación y la interpretación y el conocimiento y la generación de inquietudes y reflexiones que no las podemos ver, pero las podemos sentir. Yo en algún momento sentía para mí, estoy pisando un camposanto, no puedo pisar acá porque esto era el gueto. ¿Qué sucede? O sea, claro que es una exacerbación de las emociones, pero bueno, no lo puedo olvidar. Y por otro lado nos encontramos algo que sí fue concreto y que nos terminó de alguna manera de conmover, que del muro, de la muralla, que digamos delimitaba el gueto, sobraron 3 tramos. Cuando te digo tramos, déjame decirte de quizás 10 metros de largo y la altura natural con los alambres de púa, en fin. Esos tramos se mantuvieron como linderos de edificios nuevos, pero que Polonia entendió que tenían que quedar como monumento. Por eso te digo, es todo siempre una espiral que se entrelaza en contradicciones. Entonces, cuando llegamos a uno de esos muros, que hay una pequeña explanada donde uno se puede sentar y escuchar los relatos, fue tremendamente conmovedor, porque eso sí que era real, eso sí que era parte del gueto. Una compañera de viaje, una chica que el papá que yo conocí me ayudó en una novela que escribí hacía unos años que llamaba Marcados para Siempre, la novelización que hice de unos relatos de supervivientes. El papá era un niño correo en el gueto. Pero cuando estuvimos ahí, por primera vez, esta señora grande, dice, no, papá también como niño tuvo que ayudar a construir la muralla del gueto. La muralla del gueto la hicieron los judíos. Y el papá, siendo un niño, estuvo obligado también a poner un ladrillo sobre el otro. Era muy conmovedor el relato de ella, lo que aprendimos, y tocar con la mano esa muralla, para mí tuvo una equivalencia a tocar el muro de los lamentos, digamos. Eso te iba a decir. Claro, tiene otra connotación, estamos hablando de otra cosa. No, pero además, cuando vos vas a Praga, a uno de los cementerios judíos, el más antiguo, que están las piedras clavadas como se hacían antes, y están en las paredes los nombres, es imposible que no te conmuevas, que no te emociones. O sea, son, no sé, lo mismo cuando vos, por eso te digo, Lituania, Letonia, no Estonia, donde no hay casi hombres por los muertos en las guerras. Entonces, no sé, creo que en los viajes, por lo menos lo que a algunos nosotros nos interesa, que no es ir al shopping. Sí, claro. ¿No? Pero digamos, el conversar con la gente, el ver qué pasaba, ¿no? Vos estás hablando de 180 calorías, cuando lo promedio para una persona son 1.500, 1.200 a 1.500. Un programa de inanición, o sea, esto no... Claro,
Exactamente. Entonces ese horror, ¿no? Y cómo en este momento estamos viviendo otros horrores y cómo se repiten los siniestros, ¿no? Ahora, volviendo a la guía confiesa sobre la chica esta polaca, que vuelvo a insistir, encantadora, porque hay que diferenciar, como bien dijiste tú, la persona de lo que pudiera ser sus vivencias personales, en este caso, de una chica joven polaca, que tenía 30 años, que finalmente contó que la abuela, que vivía a 8 kilómetros de Treblinka, olía el olor a carne quemada de acuerdo al sentido del viento que provenía de Treblinka. O sea, su abuela en la intimidad también le contó a su nieta el horror. Pero fíjate que para que la abuela le cuente, lo pudiera poner en palabras, ¿no? ¿Qué necesidad de la abuela que la nieta supiera y que no se repita? Supongo que te estás refiriendo por qué antropología del horror. Sí. A ver, yo puse antropología del horror porque uno no se encuentra solo en un viaje de esta naturaleza, con vacíos y ausencias que debe de llenar con su propio intelecto y emociones. Fuimos a campos de concentración concretos. Por ejemplo, Majdanek, que está pegado a Lublin. Lublin es una ciudad grande en Polonia, lo era antes, hoy también. No voy a dar una equivalencia de Uruguay o Argentina, pero una ciudad grande. Tenía un campo, Susana, de 190 hectáreas, pero 190 hectáreas para generar muerte. O sea, una industria impactante, pero ese campo está entero, porque los soviéticos se adelantaron y los nazis huyeron y solo destruyeron un crematorio. El resto, por supuesto, queda como una pieza museística, hoy yo te diría, atemperada por el césped, cuando ahí no había césped, vamos a decir así, y que le da, vamos a decir, un endulcoramiento de color verde a lo que era una cosa gris de barro y opaca, pero que de cualquier manera está intacto. En Maidán le cae un monumento de toneladas de cenizas mezcladas con piedritas para que no se vuelen, y te parás a mirar el monumento, que incluso dentro de las piedritas, dentro de esa masa, digamos, masa crítica que conforma el monumento, hay se ven pedacitos chiquitos de huesitos, como que algo que no se terminó de cremar. Entonces uno dice, wow, estamos hablando de una antropología del error. Esos fueron seres humanos, primero los que asesinaron y los que concibieron el exterminio de un pueblo. Entonces, tenemos que bajar a tierra la capacidad humana de amar y de destruir. Y yo entiendo que a lo largo del viaje, lo que uno se encuentra es, a nivel de nazismo y en la Shoah, en el Holocausto, la síntesis del mal absoluto. O sea, Hannah Arendt habla de la banalidad del mal en el caso de Eichmann, una expresión confusa, una expresión que de alguna forma generó polémica, ¿sí? No estoy tomando parte, yo creo que Hannah Arendt quizás no fue lo suficientemente comprendida cuando maneja ese tema, pero te diré que en el año 2002, habiendo pasado, por eso fue en el 62, o sea, como una fecha concreta del juicio de Eichmann, hubo una reunión académica de alto nivel en la Universidad de Tel Aviv con por lo menos 10 académicos de distintas apreciaciones de las ciencias sociales, volviendo a analizar el término de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Yo no es ese término el que quiero traer al programa como un análisis personal, pues no importa. Mi sentimiento personal es que lo que en un viaje de esta naturaleza uno percibe es el mal absoluto al cual el hombre puede llegar a ser parte, de ahí la parte de antropología. Y eso se ve. Y ahí agregaría
lo que yo dije el otro día en Radio Sefarat, a raíz del recuerdo del 7 de octubre, ¿no? El narcisismo perverso, ¿no? O sea, esa cosa de mostrar lo que se hacía, ¿no? Y disfrutarlo. Porque Sí, aparte de la crueldad hay toda una cosa muy perversa, ¿no? es verdad. Yo te diré que el libro fue escrito antes del 7 de octubre. Yo digo por suerte, porque ¿cómo es que se me da esta suerte de necesidad de transformar mis vivencias en el libro? Yo cuando llegué a Varsovia dije, bueno, capaz que, no sé, capaz que después escriba algo, no lo tenía claro. Entonces me compré una cuadernola. La cuadernola es la de la tapa. Eso sí, apenas llegué en Varsovia, ahí pasé por una librería, me compré la cuadernola y empecé a anotar, a llevar una suerte de cuaderno de viaje que luego se trató para mí de una bitácora de viaje. Y había tomado un curso en un seminario de doctorado de la UBA sobre finales del 2021 y comienzo del 2022 por internet. Todavía se estaba terminando el COVID y no estaba del todo habilitado en la presencial, que se llamó El relato y el documento. Cómo la historiografía puede transformar un relato en un documento, siendo que en el tema concreto y específico del exterminio de la Shoah, y no solo en el caso de la Shoah, pero en el caso de la Shoah, indudablemente, se debe de incorporar la memoria a las fuentes primarias concretas, duras, al archivo duro y escrito, porque si no, no se puede comprender. Cuando Elie Wiesel dice el que no estuvo acá no lo puede comprender, lo importante es lo que significó justamente que aquellos sobrevivientes reales, él, Primo Levi, Semprún, Víctor Frankl, Robert Antelme, pudieron escribir como sobrevivientes lo que ahí estaba, que de última es una forma de presentar su memoria o los testimonios de sobrevivientes, donde cada uno tiene una historia personal, que complementa al dato duro y puro para tratar de entenderlo. Y como dice en Sotraverso, se transforma en su conjunto en una historiografía rigurosa. Rigurosa. Entonces, yo dije, bueno, voy a tratar es una postura ambiciosa, de transformar mi relato también en un testimonio. ¿Pero en un testimonio de quién? No de quien sobrevivió a Auschwitz, de quien sobrevivió la visita a Auschwitz, la visita al campo de Treblinka, la visita a ese gueto de Varsovia que hoy no está. Y bien, yo te iba a decir, ¿y Auschwitz? Mira, Auschwitz es así. Auschwitz genera un impacto. Primero que es icónicamente el nombre, digamos, central de lo que fue el Holocausto. En Auschwitz asesinaron a 1.300.000 personas, o sea, 1.300.000 judíos. Estamos hablando, a ver, es inédito. La cantidad no hace al dolor que pueda sufrir cualquier otro pueblo o sociedad agredida de tal o cual forma por cada uno de sus seres queridos. O sea, no estamos haciendo una dimensión cuantitativa del dolor, pero es ineludible abordar las muertes en número en Auschwitz, porque fue una construcción, otra vez, maléfica. Viste que el tema de la adjetivación en este tipo de viaje, cuando tú hiciste los que contás en los países bálticos, es imprescindible y por otro lado es compleja. Tenés que adjetivar, pero por otro lado tenés una reiteración de adjetivos, hasta en búsqueda de adjetivos que no encontrás. Dicho sea de paso, no había un término para el holocausto. Shoah es un término bíblico. Yo uso Shoah. Yo uso Shoah más que holocausto. Y lo uso porque entiendo que la tragedia fue una tragedia esencialmente judía. Fue la tragedia judía. El pueblo judío tenemos épocas de oro y lo supimos tener en España, intrarreligioso, musulmanes, árabes y judíos. Bueno,
lamento que la reina y el rey no entendieron que estaban destruyendo algo maravilloso, como fue ese siglo de oro español. Tuvimos momentos de gloria en distintos ámbitos, pero tuvimos muchos momentos muy dramáticos en la historia del judaísmo, y el número de exterminio de 6 millones de personas, yo creo, como voluntad politicida de un régimen de exterminar un pueblo, tiene en ello una, voy a usar un término y voy a explicar por qué, una particularidad única. Porque cuando los judíos hablamos de la unicidad de la Shoah, irrita a otra gente que considera que el genocidio armenio y otro tipo de genocidios, la esclavitud africana, no es menos impactante y dramática que la Shoah. Entonces no es única, pero no es esa la acepción del término unicidad, sino la particularidad. Ni la esclavitud africana, y probablemente, ahí lo planteo con humildad porque no es un tema que domine historiográficamente, ni tan siquiera el genocidio armenio tuvo la intención de exterminar a un pueblo. Aparte, con un término, un eufemismo patético como solución final. La solución final fue el exterminio final de un pueblo por el solo hecho de ser judío. Entonces, esa particularidad de la Shoah creo que la transforma en única, y en Auschwitz es como que todo eso, wow, te invade. Las vitrinas, los pabellones, eso fue lo que sentí en Auschwitz, que incluso me desbordó emocionalmente. O sea, me desbordó hasta la escritura de los capítulos de Auschwitz. La vitrina de los zapatos de los niños, yo escribo, la fotografié sin verla, sin mirarla, como quien hace así, porque la quise registrar, porque se debe registrar, porque el asesinato de 1,5 millones de niños ya es algo, no, ahí sí realmente no tengo la palabra para definirlo, yo no la tengo. Y quería que esté en el libro, pero para mí es inmirable, no la pude mirar. Es decir, no me pude detener a observar eso, pues es terrible. Bueno, eso es Auschwitz. No es el único impacto brutal del viaje, pero sí lo fue para mí. Después hablas de Lublin, talmúdica y Cracovia heroica. Sí. En Lublin nosotros visitamos un edificio reconstruido de 5 pisos que supo ser, en la Edad Media, 500 años antes, un centro talmúdico del cual emergieron, como dicen los judíos religiosos, los grandes sabios. O sea, los rabinos que supieron generar escuelas rabínicas, interpretaciones de la Torá, y que tenían en Lublin uno de los centros, yo te diría, como si fuesen hoy los centros académicos de las universidades top, desde el punto de vista religioso. Cuando los nazis lo ocupan, el edificio se transforma en el cuartel de la Gestapo. Y bueno, y finalmente luego se reconstruye y queda como un museo donde hicimos una actividad un poco lúdica de discutir propuestas talmúdicas, digamos, ¿no? Una actividad lúdica, no tonta, sino más bien tratar de imbuirnos en el sentimiento de aquellos estudiosos que analizaban dilemas filosóficos. Pero ahí los nazis sacaron de la biblioteca los viejos ejemplares del Talmud y los prendieron fuego. Entonces, en ese momento, lo que yo sentí, tengo que hablar en personal, porque el libro, los compañeros del viaje sentimos prácticamente lo mismo, pero yo no estoy referenciado a escribir una opinión general, en mi opinión yo me hago cargo de la misma.
Yo lo que sentí ahí fue una respuesta a otro dilema. ¿Hubo Dios en la Shoah? ¿Dónde estuvo? Hay Dios, olvidémonos de si hay Dios. Vamos a suponer que hay Dios. ¿Estuvo en la Shoah? ¿Qué justifica el asesinato de 1,5 millones de niños? ¿Qué justifica el asesinato de tirar como leña al fuego bebés? Entonces, digo, bueno, pero esos judíos de la Lublin talmúdica realmente creían en Dios. Y yo me los imaginé viendo la fogata y elevando una plegaria realmente profunda, conmovedora de ver cómo se les prendía fuego su Talmud. Entonces lo llevé a las preguntas retóricas que no tienen respuesta, no van a tenerla nunca. Cuando morían en las cámaras de gas, ¿aullaban de dolor o rezaban? Bueno, en Lublin, la talmúdica, entendí que habría gente que probablemente haya encontrado a Dios en ese momento, que haya elevado una plegaria en ese momento, y otros aullarían. Lublin me enseñó, metafóricamente, a respetar la faceta religiosa, pero religiosa profunda, que de alguna manera emergió o se centrifugó en la Shoah. Ahora, como verás, estas son inquietudes y reflexiones que trascienden exactamente lo visto. Esto es mi catarsis. No, me haces acordar a Borges, a Zubiri, o sea, ¿no? Que es el tema religioso, ¿no? Hoy en día, incluso lo que pasa en Israel con los ultrarreligiosos, ¿no? Claro, a ver. O sea, cuando se mezcla lo religioso con lo fanático, vos te referís a otra cosa, ¿no? Sí, yo me refiero a la religión como un sentimiento de cobertura, digamos, de respuestas ante la adversidad de la vida. Exacto. Esa es mi perspectiva en este caso. Sí, de la religión se puede hablar de perspectivas. El cristianismo a lo largo de los siglos, más que una religión, fue la ideología del momento, vamos a decir, era la religión del imperio, en fin. No es eso lo que yo trataba de explicar en el libro, y está bien que tú lo aclarás. Ahora, es interesante la inquietud que te movió. Sí. Porque sí, en todo esto también estás hablando de la subjetividad, ¿no? Todo absolutamente, porque aparte, como judío, estoy imbuido en las tradiciones judaicas. Yo las vivo, y las vivo con emoción. No me considero religioso, pero nosotros celebramos Pesaj. Sí, como yo celebro Pesaj, pero aparte lo celebro y celebro que mis nietos estén en la mesa de Pesaj, porque tengo una identificación cultural, identitaria, emocional con mi propio pasado, con mis padres, con mis abuelos. Yo no puedo decir, bueno, yo tengo tal o cual postura respecto a Dios y estoy absolutamente por fuera del tema. No estoy por fuera del tema. El día de hoy es identificarte con las tradiciones, con la educación, con la cultura, y eso no tiene nada que ver. Claro, Susana, a lo que voy es que debemos de asumir que parte de la identidad judaica es la religión. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, aborda este tema de una manera interesante. Ella dice, y también no lo reflejé en el libro particularmente esa reflexión, pero la comparto contigo. Ella dice, a lo largo de milenios, la diáspora judía fue tan dispersa que generó grupos que se mezclaron étnicamente con otros. Tenemos judíos rubios y blancos caucásicos de Europa, como además, muchos se tenían que convertir para no morirse. Pero yo, además, ni que hablar. Lo que vos decís es la mezcla con otras etnias, con otras culturas. Claro, pero vamos a decir, los judíos sefaradim o medio orientales
son de tez más morocha, o sea, fueron teniendo Los incluso... judíos etíopes, cuando vos vas a Sudáfrica y ves la pared de la primera sinagoga, no es lo que nos mostraban nuestros abuelos de Ucrania, de Polonia, rubios y blancos. Claro, No. pero entonces, ¿qué dice Hannah Arendt? ¿Qué logró mantener y culturas diferentes, incluso desde el punto de vista idiomático, porque el idioma también genera cultura? Entonces, si hablamos de esos grupos dispersos en el mundo, tan diferentes, ¿qué los transformaba, no obstante, en judíos? Y ella llega a dos conclusiones, y una muy interesante, las dos muy interesantes. Una, la religión. Si cualquiera de esos grupos conmemoraba justamente Pesaj, o sea, la liberación de hace 3000 años de la esclavitud en Egipto, wow, es un hilo conductor que une a esos grupos dispersos. Pero por otro lado, los termina de definir judíos el antisemitismo omnipresente. Les recuerda el antisemitismo que son judíos. Y eso lo ves en un viaje a Polonia, en Auschwitz o en Treblinka, donde sea, donde no le preguntaban a un judío si era religioso, si era comunista, si era industrial, si era académico. No, sos judío, te mato. Entonces, ese antisemitismo llevado al delirio de la capacidad de destrucción humana de tal envergadura, golpea el viaje y genera tantas reflexiones e inquietudes. Y, a ver, donde lo que ya sabíamos lo podemos corroborar, o donde en Cracovia, como tú me preguntabas, hay desde un heroísmo judaico increíble. Yo no sabía que la rebelión del gueto de Cracovia fue primaria a la de Varsovia. O sea, hubo una rebelión en el gueto de Cracovia antes que la rebelión del gueto de Varsovia. En el libro está detallada las características. Lo que todavía no tengo claro es por qué no es tan famosa. ¿Por qué tuve que enterarme, siendo de alguna manera una persona que trabajé este tema con la humildad de que cuanto más se sabe, menos se sabe, eso está claro? ¿Por qué yo no sabía? Bueno, no, otra vez, por favor, que no se tome como vanidad. ¿Por qué no es tan sabido que hubo un gueto en Cracovia, pero una rebelión en Cracovia importantísima, y por algún motivo eso quedó oculto o no lo suficientemente, o no específicamente visible? Bueno, ese tema me lo quedé como un debe, el seguir estudiándolo y verlo. Pero resulta que en Cracovia había una farmacia, en el gueto de Cracovia, cosa que realmente hasta me hizo en su momento sonreír, no una sonrisa de alegría, una sonrisa de unbelievable, como se dice en inglés. Es increíble que en un gueto hubiese una farmacia. Y era de un señor polaco no judío, Tadeusz Pankiewicz. Y en esa farmacia tenía una puerta de salida que oculta, vaya a saber, por una estantería, como es clásico, donde hubo judíos que se fueron del gueto de Cracovia. No sabemos cuántos se escaparon, pero él ayudó a salvar judíos. Y traía medicinas, traía tintura para el cabello, para que los ancianos pudieran teñirse el pelo y que no los vean viejos y los maten enseguida. Incluso relato algo que me resultó interesantísimo. Un maestro humilde de matemática de escuela, que estaba judío en el gueto, había resuelto un teorema muy difícil de Pitágoras, no los teoremas de Pitágoras que conocemos clásicos, el Pitágoras, por supuesto, matemático. Y le pidió a Tadeusz Pankiewicz que por favor se lo lleve a académicos polacos para que sepan que él tiene una solución a ese teorema difícil. Y él lo hizo. Y décadas después, ese teorema, que para los expertos en matemática debe tener su fama, lo resolvió este maestro humilde que terminó asesinado en un campo de concentración a la salida de Cracovia. Pero Tadeusz Pankiewicz es un modelo de los polacos no judíos que ayudaron, fueron miles y miles, que ayudaron a salvar a miles de judíos. Sí. Entonces volvemos a la Polonia confusa y contradictoria. Volvemos a cuán antisemita y cuán no antisemita. Volvemos, como dijiste tú, a la unicidad de cada quien, a lo específico de cada uno. Había que salvar a un judío
en Polonia ocupada por los nazis. Ya estamos hablando de niveles de coraje. El embajador de Israel, en una de las conmemoraciones en Polonia, hace ya varios años, reconoció. Yo como judío les digo, yo no sé si hubiera sido un polaco no judío si me hubiera regado la vida mía y de mi familia en salvar judíos. Porque realmente hay que tener un coraje mayúsculo. Y sin embargo, hubo polacos que lo hicieron. Aparte de los polacos que se rebelaron contra el régimen nazi. Hubo una rebelión polaca importante. Lo cito en Auschwitz-Birkenau. Los titulares eran alemanes, nazis, pero vamos a decir, los auxiliares en el asesinato eran ucranianos, porque ellos no querían polacos por el temor a que se rebelen. Entonces, bueno, el viaje a Polonia, sí, remueve inquietudes. Le estoy diciendo a Adrián para que enfoque más el libro. Ajá. ¿No? A ver si se ve bien ahí. Ahí sí, creo que se ve bien. Sí. Capaz que yo lo pueda mostrar acá. Bueno. A ver ahí, si... Ahí lo está mostrando. Sí. Bueno, vos estás hablando un poco, ¿no? ¿Qué significó para vos el viaje? Claro. También hay otra pregunta, porque ya se nos fue el programa. Pero bueno, ¿por qué hablas de Trevelin como una máquina de asesinar? No te entendí la pregunta. ¿Por qué hablo de qué? De Trelew. ¿De Treblinka? Asesinar. Como una máquina de asesinar. Sí, en Treblinka. Exacto. Resulta, Susana, que fue un campo de exterminio sin esclavitud, sin mano de obra esclava. Otra de las cosas que hay que entender que Auschwitz realmente, discúlpame, lo tengo que decir, el cartel de afuera que dice Arbeit macht frei, el trabajo hace libre, ¿por qué alusión al trabajo en un campo de concentración? Si la idea era asesinarlos, ¿por qué tenían que aludir al trabajo? Porque Auschwitz era la mano de obra esclava de la IG Farben. Entonces, realmente lo que Auschwitz fue Auschwitz-Birkenau, una ciudad enorme para esclavizar a los que podían trabajar y asesinar a los que no podían trabajar simultáneamente. Hasta que los esclavizados sucumbían por su falta de fuerza o decidían eliminarlos. Pero en Treblinka no. En Treblinka se llegaba, los asesinaban, los cremaban, los tiraban a las fosas comunes. 2 horas sobrevivía la gente, los judíos que llegaban a Treblinka en los vagones. 2 horas era la expectativa de vida. Y asesinaron a 800.000 judíos en 1 año y 4 meses. Hasta que no hubo más judíos para asesinar. O sea, a ver, Himmler dijo, bueno, hay más gente para asesinar acá cerca, ¿no? Y cerraron Treblinka. O sea, Treblinka fue espeluznantemente ya no una industria, una máquina de asesinato inmediato. Y vuelvo a la cantidad, con el respeto, insisto, de una persona que se asesine en otro lugar, pero ese asesinato sistemático de 800.000 judíos en Treblinka es espeluznante y cuesta asumirlo. Hoy es un campo en el bosque, pero tiene sí unas reconstrucciones museísticas en un pabellón y un gran cartel escrito en varios idiomas, una piedra tallada en varios idiomas, la expresión nunca más. Y bueno, uno se para frente a la piedra que dice nunca más. Dice, por favor, nunca más. Eso es Treblinka. Ojalá y que tengamos esperanza frente a lo nuevo, a pesar de todo lo que estamos pasando. Te dejo el cierre del programa y te agradezco muchísimo y no va a faltar que estés en otra oportunidad el año próximo
porque ya tenemos programado hasta fin de año. Bien. Así que en el año próximo te vuelvo a invitar. Estás invitado ya para estar en este programa. Un abrazo y cerramos el programa con un mensaje, si querés, a la audiencia. Este es un programa que mucha gente lo ve después de la emisión, claro, porque todos dicen que es un programa para pensar, y bueno, sí, lo ven de distintos países. Así que, bueno, te dejo el cierre del programa, Roberto, y muchísimas gracias. Mi cierre va a ser breve. No, gracias a ti para empezar, Susana, porque es un placer haber tenido el honor de que tú me entrevistases y me diese la oportunidad de hablar. Yo creo que el cierre es el compromiso que tenemos que asumir, el granito de arena que tenemos que poner en luchar contra todo tipo de discriminación, en luchar contra el antisemitismo, en intentar, aunque suene romántico, aunque suene ilusorio, construir un mundo mejor. Porque de última, las guerras y la paz son construcciones humanas. Entonces yo creo que así como, bueno, tenemos que padecer guerras, también tenemos la obligación de intentar construir la paz. Y van a ser granitos de arena individuales, pero que sumados pueden cooperar. Yo siento el compromiso de ser, a través de viaje, aparte a lo largo de muchos años, un transmisor de este mensaje, que no es un mensaje lírico, sino un compromiso con el respeto al prójimo y luchar contra todas las discriminaciones y el antisemitismo, que ha vuelto a aflorar asombrosamente, porque pareciera ser que la Shoah no le alcanzó. Es muy dramático. Y bueno, dejo la reflexión final. Un abrazo y nos vemos el año próximo. Nos vemos. Buen año. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.